iglesia. Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Qué bendición llegar en esta noche de día miércoles a fortalecernos en el Señor, unirnos en esa paz maravillosa de nuestro Señor Jesucristo a nuestros corazones. Sabemos que Dios es bueno y que quiere lo mejor para nosotros. Es una noche especial donde enmarca la bendición del Señor a favor de nuestras vidas en victoria, donde el dulce alfarero, que es nuestro Dios Todopoderoso, viene a formar de cada uno de nosotros una iglesia triunfante, una iglesia vencedora, que somos vasijas receptoras de esa gloria, de su presencia, del poder maravilloso del cielo, que es la presencia gloriosa del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Por eso reciban esa maravillosa paz de Jesús en esta maravillosa noche, para que gocemos de esa victoria maravillosa que Dios tiene para con nosotros. Pastora, Dios la continúe bendiciendo. Amén, bendiciones pastor, bendiciones iglesia en esta noche. Qué hermoso podemos encontrarnos nuevamente, podemos buscar la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Así que la invitación en esta hora es a orar, así que disponga su corazón y vamos a orar. Amado Dios y Padre bello, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche venimos una vez más delante de ti, papito lindo, declarando, Señor, tu grandeza sobre nuestra vida, declarando también nuestra dependencia de ti, declarando que tú eres nuestro Dios, que eres santo, que eres precioso, que para nosotros tú eres hermoso, amado Dios de los cielos. Por eso estamos aquí con un corazón abierto, Señor, de par en par, dispuesto para ti, para que tú ministres en nuestros corazones por tu bello y maravilloso Espíritu Santo, mi Señor. Queremos colocar cada una de las casas, los hogares donde esta palabra se llevará, donde se escuchará, Señor, tu palabra y tu voz, bendito Rey de la Gloria. Lo colocamos para que sea el precioso y maravilloso Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos dirija, mi Señor. Que sea tu gloria maravillosa la que descienda sobre cada casa, sobre cada persona en esta misma hora, bendito Dios de los cielos, Padre. Declaramos cielos abiertos, declaramos la gloria del Señor sobre nuestra vida, mi Señor. Declaramos la dirección del Espíritu Santo en cada casa, obrando, Señor, haciendo sanidades, milagros, maravillas, mi Señor, como sabes hacerlo a través de tu poderosa y maravillosa palabra, mi Señor. Hoy en esta noche te pedimos, háblanos, mi Rey de la Gloria, edifícanos, Señor, guíanos en el camino como sabes hacerlo, mi Rey de la Gloria, porque tú eres el que direcciona nuestra vida, mi Señor. Te damos toda gloria, te damos gracias, Señor, por tus maravillas, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias porque tú siempre estás con nosotros, nos ayudas y nos guías, mi Dios de los cielos. Y en esta noche, Espíritu Santo, obra poderosamente en cada uno de nosotros y que tu gloria sea manifiesta en nosotros y en este lugar, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bendición tan maravillosa es orar a Dios, buscar su maravillosa presencia para que Él siga llenando todo nuestro ser de esa preciosa presencia, que es la presencia de su Santo Espíritu en nuestros corazones. Cuando oramos al Padre en el nombre de Jesús, Él envía a nuestros corazones ese fortalecimiento que vivifica nuestras vidas, su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu nos llena de esa gran alegría y también se dispone el Espíritu Santo de Dios a favor de cada uno de nosotros a enseñarnos la palabra de Dios, a enseñarnos esa palabra tan gloriosa que es la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso en el segundo libro de Reyes, allí sobre el capítulo 23, verso 24 y 25, queremos leer, que nos acompañe a leerlo para la gloria del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra: asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Amén. Amén.
Qué hermosa palabra, toda la palabra trae vida a cada uno de nosotros, pero es una palabra muy maravillosa que Dios trae. Josías es un hombre en el cual Dios lo llama a su servicio desde muy joven. La palabra dice que él empezó a reinar a los 8 años, su padre y sus antepasados fueron hombres malvados. El pueblo de Israel estaba ya proféticamente un llamado de Dios para llevarlos al cautiverio a causa de la rebeldía de ellos. Pero este joven, siendo un niño, empieza a servirle correctamente a Dios. Por eso la vida espiritual no depende de los padres, no depende de las otras personas, depende de cada persona honrar y glorificar a Dios. Por eso un niño puede honrar y glorificar a Dios, una persona adulta puede honrar y glorificar a Dios. Dios pone la mirada en cualquier edad y cada uno de nosotros debemos saber que no tenemos disculpas con la edad para no servir a Dios. Por eso desde muy pequeños tenemos que ser formados y así consecutivamente formados en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en esta noche, el versículo número 24 que hemos leído, es algo maravilloso que nos muestra Josías que hizo, amada pastora e iglesia. Lo que hace Josías es sacar toda la idolatría, sacar todo lo malo. Y lo primero que nosotros debemos hacer como iglesia cuando conocemos al Señor es permitir que el Espíritu Santo de Dios nos muestre, pastora e iglesia, nos muestre en qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal, en qué estamos equivocados, y Él empieza a hacer que nuestra vida empiece a ser renovada, empieza a sacar todas las cosas de maldad en nuestros corazones. Porque Jesús fue a la cruz del Calvario y cuando fue allí a la cruz del Calvario, su sangre que fue derramada fue para perdón de nuestros pecados, pero si nosotros no confesamos nuestros pecados, no vamos a recibir la libertad. Por eso es tan importante como Josías, él confesó esos pecados, él confesó esas cosas, sacó lo que nos dice ese versículo 24, es que él saca toda la idolatría, saca toda la adversidad, saca todo el paganismo que había. Eso significa para este tiempo en nosotros sacar todo lo que no le agrada a Dios, es permitir que el Espíritu Santo de Dios empiece a mostrarnos, y cuando Él nos muestra es aceptar y empezar a sacar todo lo que no le agrada a nuestro Padre Celestial, todo lo que no le agrada a Dios. Entonces nosotros empezamos a renunciar, empezamos a sacarlo de nuestros corazones y Dios empieza a hacer esa obra gloriosa en cada uno de nosotros. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso cuando aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo de Dios nos hace y nos reargulle a cada uno de nosotros. Por eso a veces nos dicen que los cristianos nos forzan a hacer las cosas, a salir de las cosas que no le agradan a Dios. Pero la verdad es que el Espíritu Santo de Dios, Él mismo reargulle nuestros corazones, y en ese reargüir en nuestras vidas hace que cada uno de nosotros nos demos cuenta que lo que estamos haciendo no es bueno para nosotros. Lo que estamos haciendo nos hacía daño a la economía, a la salud, a la familia, a todas las cosas. Y lo que hace, lo primero que hace Josías, nos dice este versículo 24 que está resumiendo la vida de Josías, es que inmediatamente él lo primero que hace es empezar a sacar todas las cosas, todo lo que no le agradaba a Dios. Y hay cosas de nuestros corazones que no le agradan a Dios, hay cosas que nosotros sabemos que Dios quiere la excelencia en todo lo que emprendamos, porque la palabra dice, amada iglesia y pastora, nos dice la palabra que si nosotros sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, le es pecado. Por eso es importantísimo para nosotros sacar todo lo que no le agrada a Dios. Y lo primero que hace Josías es sacar todo lo que no le agrada a Dios. Y eso es lo que empezamos a hacer nosotros, amada pastora. Claro que sí, pastor, iglesia, porque la palabra del Señor dice que los que somos guiados por el Espíritu Santo somos los hijos de Dios. Así que nosotros que somos hijos de Dios debemos ser guiados por el Espíritu Santo, permitir que Él nos guíe, porque de hecho, pastor, Él siempre nos va a guiar, Él siempre nos va a dirigir, porque esa es una de las labores del bello Espíritu Santo, guiarnos a nosotros, dirigirnos, recordarnos las cosas. Jesús dijo que Él nos recordaría todas las cosas que Él nos ha enseñado, ¿verdad? Y nosotros vemos que así es. El problema es
que la gente no obedece o muchas veces no obedecemos al bello Espíritu Santo, porque Él siempre está dirigiéndonos, porque Él siempre está para guiarnos. Entonces, Él nos guía y nos muestra lo correcto, lo que debemos hacer, y nos muestra también cuando las cosas están incorrectas y no las debemos hacer. El problema es que muchas veces no somos obedientes, como estábamos hablando. Entonces, así como este rey nos muestra la palabra que él empezó a sacar estas cosas, ¿por qué él empezó? ¿De dónde empezó a sacar esas cosas? Porque el Espíritu Santo empezó a guiarle y a mostrarle que lo que eran los encantadores, los adivinos, eso no le agradaba al Señor, que eran muchas cosas que traían ataduras y maldiciones para el pueblo. Y como todas esas cosas le mostraba el Espíritu Santo, él fue sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Fue qué, iglesia? Sensible. Y fuera de ser sensible a la voz del Espíritu Santo, entonces también fue obediente, porque el Señor nos muestra las cosas, iglesia, y el problema no es que nosotros no las veamos, el problema es que no queremos obedecer muchas cosas porque creemos que lo que hacemos nosotros mismos, sin tener en cuenta el Espíritu Santo, está bien o es mejor. Ese es el problema, pastor. Entonces debemos tener el deseo de obedecer a nuestro Dios Todopoderoso. Por eso el Señor dice en su palabra: y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es amar. Este niño, decía el pastor, y es verdad, no interesa la edad que tú tengas para obedecer al Señor. Por eso nuestro deber es traer a nuestros hijos, así sean bien pequeñitos, traerlos a la iglesia, pero traerlos a que estén atentos a la palabra. Mire que este niño recibió la presencia de Dios y fue guiado por el Espíritu Santo. Y cuando estábamos leyendo terminamos de decir que no hubo otro como él, sensible a la presencia de Dios y que amó a Dios. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es buscar, no importa la edad que tenga, nosotros tenemos que buscar al Señor en todo tiempo, pastor. Amén, amada pastora. Es lo que Dios nos quiere dar en esta noche, que nosotros tengamos presente en nuestra vida, para nosotros, nuestra vida propia. Cuando tenemos hijos o cualquier familiar que sea muy pequeño, pero ¿para qué llevar al niño a la iglesia? No, es cuando más tenemos que llevarlo a la congregación para que ellos empiecen a aprender, empiecen a ser obedientes a la palabra de Dios. No traerlos a la iglesia y dejarlos hacer lo que ellos quieran, no, es enseñarles que la casa es para Dios y que debemos servirle a Dios, y Dios siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer. También es importantísimo ver que el versículo 25 que leyó la pastora dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiere a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Es tan importante esa palabra, saber que lo primero que él hace es, según este versículo 24, es sacar todas las cosas, y eso le empieza a marcar una diferencia tan extraordinaria en la vida de él, que empieza a decir que no hubo otro igual, que no hubo otra persona tan obediente a la palabra. ¿Y qué lo hace obediente a la palabra? Y cuando leemos toda la historia en el capítulo 22 y capítulo 23 de Segunda de Reyes, estamos encontrando un rey que cuando tenía 8 años empezó a gobernar y conocía las cosas de Dios, y lo hacía por integridad de lo que había escuchado, siendo los padres, los abuelos, todas las otras personas hacían el mal, pero él empezó a hacer el bien a los 8 años. Pero a los 18 años dice que en su corazón tuvo la intención de empezar a arreglar la casa de Dios. La casa de Dios estaba desordenada. La casa de Dios no estaba ordenada porque los reyes anteriores, sus padres y sus abuelos, pues se alejaron de Dios y les interesaba más las guerras, les interesaba más su propia vida, y abandonaron la casa de Dios. Al abandonar la casa de Dios, lo primero que hace Josías, ya cuando es mayor de edad, a los 18 años, es reconstruir el templo, arreglar el templo. Pero cuando va a arreglar el templo se encuentra con algo importantísimo, es que ahí encontraron la palabra de Dios. En el libro de la ley lo encontraron. Cuando encuentran la palabra de Dios, entonces dice que inmediatamente él se enteró de todas las cosas que se habían alejado de sus padres. Él rasgó sus vestiduras, lloró, se quebrantó delante de la presencia del Señor por las cosas
y en las cuales él había leído que sus padres habían comportado mal, que los antepasados se habían comportado mal. Y ese quebrantamiento, ese dolor por las cosas adversas que habían hecho sus padres y la prevención y lo que venía para ellos, que era una maldición de cautiverio a causa del pecado, él se quebranta y manda a sus profetas o a sus personas que fueran una profetisa. Y la profetisa declara la palabra de Dios, declarando que él había hecho lo correcto, que Dios había visto el quebrantamiento del corazón cuando rasgó sus vestidos, cuando se humilló de todo corazón. Dios ve cuando nosotros nos humillamos de todo corazón. ¿Y qué lo hizo humillar delante de la presencia del Señor? La palabra de Dios. Por eso la palabra es viva, es eficaz cuando nosotros realmente aceptamos la palabra. Hay mucha gente que oye la palabra pero no pasa nada, pero este hombre oyó la palabra y la permitió que llegara a su corazón, que llegara a su vida. De otra manera, nuestro Señor Jesucristo nos habla y nos da específicamente la palabra y nos dice a cada uno de nosotros que el hombre o la mujer, la iglesia o las personas que oyen la palabra y la hacen, lo comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y que vinieron vientos, lluvias, soplaron con ímpetu contra esta casa, pero esta casa no cayó. Eso significa el que hace la palabra, el que oye y la hace. Este hombre Josías oyó la palabra. Y al oír la palabra la hizo realidad. Al oírle, esta profetisa le dijo que cosas grandes Dios iba a hacer, que Dios lo iba a llevar a la tumba en paz. Por eso es tan importante para nosotros oír la palabra. Hoy lo felicito porque usted está ahí conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios, a oír la palabra de Dios. Y ahora nos corresponde hacerla. Y cuando nosotros la hacemos, entonces el reino de los cielos de una forma sobrenatural opera. Nosotros a veces pensamos en la forma lógica que cuando escuchamos una palabra, pero ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo va a pasar esto? Pero Dios opera en el área espiritual como nosotros no podemos entender. De una forma extraordinaria, Dios empieza a operar, a hacer milagros a favor de nosotros. Nosotros en nuestra mente, en nuestro razonamiento, empezamos a pensar de esta manera, yo puedo salir, pero Dios, cuando colocamos el asunto en el área espiritual, una atmósfera de maravillosa de bendición sucede en nuestra vida y cosas maravillosas empiezan a hacer Dios en nuestras vidas. Claro que sí, es que nosotros debemos preocuparnos por la lectura de la palabra, que de hecho debe ser todos los días en el devocional nuestro, sí, con la presencia del Señor debemos buscar la palabra, debemos aprender la palabra. Amén. Porque nosotros, ese es nuestro deber. ¿Cómo sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cómo es lo que Dios quiere que se agrada que nosotros hagamos? Leyendo la palabra. Ahí está todo lo que el Señor quiere para nosotros. Pero a veces, aún a pesar de ser cristiano, prefiere leer muchas otras cosas, hacer otras lecturas que no sea la palabra del Señor. Y no es que esté mal, porque la persona puede leer muchas cosas, no pasa nada, desde que lo edifique. Pero el problema es que nosotros debemos leer la palabra del Señor. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque necesitamos llenarnos de fe. Cuando nos llenamos de fe suceden cosas espectaculares en la vida de nosotros, y la misma palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor, porque para nosotros creer en Dios y acercarnos dice que tenemos que tener fe, porque dice que cuando nos acercamos a Dios tenemos que creer que Él existe, que es real y que es galardonador de los que le buscamos. Pero ¿dónde encontramos esa fe? En la palabra, pastor. Cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros buscamos esa palabra que nos edifique, que nos llene, así como lo hizo este rey, porque él escuchó, él encontró ese libro allí y le pareció interesante y empezó a leer todo lo que Dios quería que se hiciera, que el pueblo debería hacer y que había dejado de hacer, pastor, porque habían pasado años y ellos ya no hacían lo que la palabra estaba escrita que tenían que hacer. Y él volvió y dijo, no, yo tengo que empezar a hacer eso, yo tengo que ser obediente a eso. Y eso fue lo que le agradó en realidad
de ese corazón obediente al Señor. Y así es como nosotros tenemos que hacer, leer la palabra y saber qué es lo que Dios tiene para nosotros en la palabra, qué es lo que Dios quiere que yo haga realmente de acuerdo con la palabra del Señor. Porque hay gente que uno le dice, no, pero es que eso está mal, es incorrecto. Ay, yo no sabía, pero si no lee, pues obviamente que no sabía. Y entonces hay gente que no se entera porque no lee. Entonces nuestro deber es leer personalmente siempre la palabra, porque nosotros venimos aquí a la iglesia y escuchamos palabra y a eso venimos, a ser edificados, porque está la predicación de la palabra. Pero también en nuestra casa somos responsables, cada uno de nosotros, de recibir esa palabra, de pedirle al Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros leemos, le decimos: Espíritu Santo, ayúdame, enséñame a comprender esta palabra, porque cuando nosotros lo hacemos, el Espíritu Santo nos revela qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que ser obedientes, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos abra el entendimiento, que nos muestre la revelación de su palabra, porque es la única forma que nosotros vamos a encontrar la verdad. Amada pastora, así es, iglesia, esa es la verdad. Cuando nosotros oímos la palabra, tenemos que hacerla en nuestra vida. Eso hizo Josías. Por eso nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros, se trata de nosotros mismos y no de agradarle solo a la gente. A la gente lo vamos a agradar, pero porque nosotros mismos primero nos pusimos en paz con Dios. Mire que ese rey Josías, él primero hizo las cosas con Dios y le agradó a todo el pueblo. Fue prosperado el pueblo, todo el pueblo fue librado de la extradición al cautiverio, gracias a la obediencia de un hombre que hizo a la palabra de Dios. Por eso se trata de nosotros mismos, y con el Espíritu Santo, cuando nosotros mismos nos humillamos, cuando nosotros mismos vamos a la presencia del Señor, Él nos ayuda. Él nos empieza a mostrar las cosas para poder salir, para poder empezar a mejorar, a caminar en lo sobrenatural, y empezamos a subir en la presencia del Señor para poder recibir esas bendiciones maravillosas del Señor a nosotros mismos. Por eso la vida del cristiano no se trata de agradarle a las demás personas por fachada de nuestra vida, de agradarle a los demás. No, es primero mi vida en relación con Dios, para poder, ahí sí, con mi vida viviéndola con la palabra del Señor, inmediatamente tiene el agrado de las demás personas. El enemigo no le va a gustar, va a levantar muchas cosas, pero normalmente lo que el Espíritu Santo de Dios nos está enseñando, y eso nos enseña a mostrar un testimonio en el cual las personas empiezan a hacer que nuestra vida sea de agradable a todas las personas. No hacer, por ejemplo, como Caín. Caín, cuando Dios le dice: el pecado está a la puerta, y él quería de agradarse él mismo y quería mostrarse él mismo, y al querer estas cosas terminó asesinando a su hermano por causa de querer mostrar la favor o quererse sentir bien. Lo que nosotros necesitamos es, como este hombre Josías, humillarse delante de la presencia del Señor. Cuando escuche la palabra, hacer la palabra. Pero cuando una persona viene a la congregación, pues viene a escuchar palabra, y es una gran bendición. Menos tienen bendición las personas que ni siquiera se congregan. ¿Cómo van a escuchar una palabra? ¿Cómo van a escuchar? ¿Cómo van a hacer reargullos en el corazón si ni siquiera se congregan? Por eso es importantísimo la congregación, es importantísimo congregarnos, porque ahí hay una escuela, una enseñanza de la palabra de Dios, y la palabra del Señor nos hace que nosotros volvamos a ser unos hombres prudentes, unos hombres que hagamos la palabra del Señor en nuestra vida. Si la escuchamos, vamos a ser más de los que no la escuchan. Por eso es importantísimo escuchar la palabra y empezar a crecer en la presencia del Señor, no para agradarle a la gente, sino para que nosotros tengamos esa bendición gloriosa de saber que le agradamos a Dios, y agradándole a Dios, Dios nos va a bendecir. Saúl, él quiso agradarse era a él, y delante de la gente estar en agrado, y nosotros no nos interesa esa parte. Eso viene por añadidura. Lo primero que debemos buscar en nuestra relación con Dios es estar con Dios, y cuando estamos con Dios, obedeciendo a Dios, inmediatamente la vida espiritual de nosotros muestra buen testimonio ante la gente. Pero la gente no necesita saber o mirar a una persona que sonríe hipócritamente. Es realmente que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza en el interior nuestro, que haya la paz en nuestro interior.
Sí, que somos excelentes y que luchamos, que tenemos luchas constantemente en todas las cosas. Sí, a todo el mundo, todos tenemos luchas, pero nosotros tenemos una ayuda grande. Y la ayuda grande es que el Espíritu Santo de Dios está en nuestros corazones. Por eso Caín fue agradarse a él mismo y terminó recibiendo o haciendo esa maldad. Saúl quiso agradarse a él y terminó siendo desechado porque fue que su apariencia, su nombre quedara bien delante de la gente. Y nuestro nombre debe estar bien delante de Dios y cuando crece uno delante de Dios, como hizo Jesús, y nos dice el médico Lucas, dice que Jesús crecía con Dios y delante de los hombres. Por eso el que ese crecer con Dios, ese crecer inmediatamente en la presencia espiritual en nuestra vida, hace que cada uno de nosotros inmediatamente, paralelamente, empezamos a crecer con todas las personas, con un buen testimonio, con una buena relación delante de las personas. Claro que sí, es que nosotros debemos agradar al Señor, porque cuando estaba el Señor aquí, precisamente exhortaba a los fariseos, pastor, porque los fariseos eran los hipócritas, o sea, ellos siempre, a ellos les interesaba era agradar a los seres humanos, mostrarse ante los seres humanos y agradarle a ellos, pero realmente lo que nosotros debemos hacer es vivir una vida de sinceridad, porque muchos son de pronto como los fariseos, no les gusta mostrarse ante los demás y que les vean como su mejor fachada y su buena cara, pero nosotros debemos ser transparentes siempre, iglesia, y mostrarnos delante del Señor. Si hay alguien a quien nosotros tenemos que impresionar, no es a los hombres, sino al Señor. Esa es nuestra meta, todos los días, impresionar al Señor, que el Señor diga, wow, con lo que hacemos nosotros, con el comportamiento que nosotros llevamos, que sea una excelencia. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, agradar a nuestro Dios, mirar que cada día nosotros hagamos, como dice la palabra, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Entonces, toda nuestra vida va a ser así y va a ir bien, porque cuando nosotros nos proponemos agradar al Señor, obviamente vamos a actuar bien, pastor, obviamente vamos a hacer las cosas correctamente, porque primero que todo lo hacemos es para el Señor, y si estamos agradando al Señor, pues nuestro comportamiento será excelente, pastor. Amén, así es. Simplemente es buscar a Dios y el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a que nuestro comportamiento sea bien delante de Dios e inmediatamente crece también delante de las personas. Eso es importantísimo. Lo podemos encontrar con José. José fue rechazado por sus hermanos. José fue rechazado también allí por su padre. José fue rechazado aún por el rey, pero él le agradaba a Dios. Y agradándole a Dios, Dios lo exaltó, lo colocó en lo sumo. Dios le dio una gran bendición. Por eso, rechazado por muchas personas, pero él terminó siendo el segundo delante del faraón. Eso hizo José, una gran bendición de José. David, rechazado por sus padres, sus hermanos, y terminó siendo terminó siendo el gran rey de Israel. Eso es importantísimo para nosotros. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, llevados al cautiverio, y en el cautiverio servían correctamente a Dios. Y allí en el cautiverio eran hombres que hacían las cosas para Dios, y haciendo las cosas para Dios fueron exaltados. Daniel fue un hombre que estuvo con 4 reyes diferentes de diferentes imperios. Él estuvo ahí reinando. ¿Por qué? Porque fue un hombre que le agradó a Dios y era consejero de reyes, del rey de Nabucodonosor, ese rey de Persia, y también cuando vienen los otros reyes de otras, vienen a pelear contra ellos, y él sigue siendo consejero porque era una persona que le agradaba, era a Dios. Por eso es importantísimo nosotros agradarle a Dios. Cuando es llevado Nehemías, Esdras al cautiverio, allí estaban sirviendo en el cautiverio correctamente. Nehemías era copero del rey. Era un hombre que no se quedó, no, yo soy esclavo, me llevaron al cautiverio, yo me quedo ahí. No, él servía a Dios correctamente. Y era tan excelente su servicio que dice que la reina nunca lo había visto mal en su servicio, ni con su rostro demacrado o preocupado, porque siempre servía correctamente. Pero cuando escucha que la casa de Dios estaba destruida, pues la reina ve que había aflicción en su rostro por lo que pasaba en Israel, allí en Jerusalén. Inmediatamente la reina le dice, ¿qué pasa? Y él empieza a abrir su corazón, a decirle, la casa, mi hermano Hanani ha venido y me ha dicho que la casa está destruida, que la casa de Dios, de nuestro Dios, está destruida. Inmediatamente la bendición maravillosa hace que la misma reina, el rey,
aporten en la bendición maravillosa de economía, aporten bendiciones para que vayan y las personas que quisieran vayan a reconstruir los muros de Jerusalén. Y cuando ellos regresan, dice que hasta el mismo, él colocó guardias y colocó todas las personas para que vinieran a ayudarles en ese momento. A pesar de que se levantaron muchas personas para impedir que los muros se levantaran, allí dice la palabra del Señor que ellos seguían firmes, eran hombres firmes en el proyecto de lo que Dios había puesto en sus corazones, y lo que era imposible hacerlo en 52 días reconstruyeron los muros. Por eso es tan importante saber que la vida de cada persona no se trata de agradar a los hombres, sino se trata de agradar a Dios. Cuando agradamos a Dios, inmediatamente Dios hace que los hombres se sientan bien con el hombre de Dios, con las personas que le agradamos a Dios. Es importante, muchas personas se sienten o a veces cuando nos exhortan y nos ayudan a crecer, nos ayudan a mejorar en nuestra vida, las personas a veces se sienten ofendidas que lo están regañando, las personas se sienten ofendidas que los están haciendo, exigiendo más, pero cuando nos exigen más es porque quieren la excelencia en nuestra vida. Dice nuestro Señor Jesucristo que al hijo se le exige, al bastardo no. Por eso a los hijos de Dios, Dios nos exige excelencia cada día. Dios nos exige el crecimiento personalmente de cada uno de nosotros con Él primeramente. Y cuando lo honramos, le glorificamos y le buscamos a Él, inmediatamente, paralelamente, la vida social con las otras personas reciben esa bendición. Por eso Josías nos enseña extraordinariamente la bendición de un hombre que busca a Dios, que busca su presencia, que cuando escucha la palabra la hace realidad en su vida, y Dios inmediatamente bendice la vida de la persona. Por eso Jesús nos vuelve y nos recalca que el que oye y hace la palabra es un hombre prudente. Yo quiero decirle, amada iglesia, la prudencia se edifica con la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando la escuchamos y la hacemos en nuestra vida, nos forma hombres prudentes. Y ese hombre o esa mujer prudente es un hombre que está garantizada la victoria, porque Dios nunca dejará a sus hijos, sus hijas que sufran derrotas. ¿Por qué una persona sufre derrota? Porque se aleja de la palabra de Dios, porque no obedece la palabra de Dios. Al obedecer la palabra de Dios, al tener la palabra de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a empezar a hacer. Hay cosas que no nos gustan que hagan con nosotros, hay cosas que no nos gustan, pero el Espíritu Santo nos empieza a enseñar a empezar a aceptar las cosas, a empezar a mejorar, empezar a hacer todas las cosas correctamente. Y eso hace Dios con cada uno de nosotros. Por eso es tan importante para nosotros volvernos a la palabra de Dios. Es tan importante nosotros hacer la palabra de Dios, obedecerla. No es solo oidores de la palabra, somos hacedores de la palabra. Y cuando hacemos hacedores, somos hombres prudentes. Que hacer la palabra del Señor es buscar el reino de Dios y su justicia. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo que las personas luchan por tener, por los afanes del mundo, todas las cosas que necesitan de vestuario, de comida, Dios nos da la provisión. Por eso es importante saber que tenemos un Dios que cuando nosotros le obedecemos, le buscamos de todo corazón, dejamos todas las cosas que salgan de nuestra vida, Él nos bendice. Él trae esa gran bendición a favor de cada uno de nosotros. Vamos a orar a Dios por esa palabra que trae ese día miércoles a favor de nosotros. Padre y maravilloso Dios, a través del rey Josías, nos está enseñando, Señor bendito Dios, que cuando nos debemos volvernos a ti, y cuando nos volvemos, Señor, es oír la palabra, hacer la palabra en nuestra vida, y ahí nos forma hombres prudentes. Y al formarnos hombres prudentes, Señor, edifica éxito en nuestra vida, edifica las victorias. Por eso en esta noche, en el nombre de Jesús, la palabra que oímos dice que en sus llagas somos nosotros curados. Recibimos sanidad en esta noche. La iglesia recibe sanidad en esta noche. Por sus heridas somos nosotros curados. Recibimos la sanidad divina en esta noche. También dice que tú reprendes al devorador por cada uno de nosotros. Todo donde el enemigo entra a formar daño, a hacer daño, hoy lo reprende por nosotros. Hacemos la palabra realidad de nuestra vida y declaramos en esta maravillosa noche que somos libres por el poder de la sangre de Jesús de Nazaret. Padre, bendigo a las personas que hoy están colocando esas necesidades delante de tu presencia, porque buscan el reino
reino de Dios y su justicia, y sé que todas las cosas vendrán por añadidura. Hoy profetizo sobre sus vidas que viene la provisión de Dios. Han dejado de hacer muchas cosas por acercarse ahora a ti, a escuchar la palabra, a adorar a Dios, a buscarlo de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, vamos a pactar también con el Señor esa ofrenda. Dios ama al dador alegre, por eso lo hacemos con alegría, pactar en la presencia del Señor, ahí en esa cajita de fe. Y el próximo domingo, cuando venga aquí a Casa Roca Restauración, tenemos una fiesta maravillosa a las 9 de la mañana. Ahí venimos a participar y traer esa ofrenda que hoy colocamos en la cajita de fe, traerla. Y hoy eso es lo que usted está colocando a través de estos días de esta semana. Dios empezará a obrar, Dios se reprenderá al devorador, Dios abrirá las puertas de los cielos, habrá semilla a favor de cada uno de nosotros. Padre, esa semilla que hoy damos, Señor, en esa cajita, va a producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Así como Isaac sembró en medio del desierto y tú le diste esa grande bendición, profetizo en esta hora, Señor Jesús, la palabra, esa palabra de Dios que nos dice que a cada uno de nosotros, Señor Jesús, que tú nos das la semilla para sembrar. Y esa semilla que hemos sembrado dice que viene a favor de cada uno de nosotros, medida buena, apretada, remecida, será llegando a nuestro regazo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a tus casas con la palabra de Dios, una palabra que debemos hacerla. Cuando la hacemos somos hombres prudentes. Por eso los bendigo con la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, iglesia.